Hola a todas, a todos, buenas tardes. De a poco ya nos vamos conectando para esta nueva charla. La charla que vamos a estar compartiendo hoy justamente tiene que ver con un tema que, bueno, que nunca pierde la vigencia, pero que de alguna manera me parece vale la pena volver a retomarlo. Eh, En principio me presento y les cuento, bueno, les cuento que van a estar recibiendo ahí en el chat junto a Pamela ella va a estar bueno, estimulando a que puedan hacernos preguntas, puedan consultar las dudas que vayan surgiendo. Y bueno, la idea es ir hablando, conversando. A mí me divierte más que todo lo que pueda ser lo más dinámico, lo más interactivo posible es bienvenido. Así que, bueno, escucharles más que nada leerles sus preguntas y a partir de ahí empezar a ir sacándonos dudas de qué se trata esto, ¿no? La charla de hoy, como les decía, bueno, mi nombre es Virginia Marturet y hoy vamos a estar hablando de cómo impacta y cómo se relacionan la comunicación y la libertad de expresión en un mundo globalizado, trabajando justamente lo que es la perspectiva de este nuevo siglo, este nuevo milenio. Y bueno, como decía, son temas que se hablan desde hace muchísimo tiempo, pero que no pierden vigencia, y me parece que a veces está bueno reforzar estas temáticas y ponernos a evaluar, ¿no es cierto?, ver si el balance se da, si se cumplen estas libertades, en una época donde después de la pandemia tuvimos una situación bueno, se habla mucho, ¿no?, en muchos países de lo que es la cuestión de la libertad en sí misma, la libertad de expresión como una de sus formas. Y bueno, me pareció interesante y por eso lo compartí para armar esta charla cuando la Universidad de Palermo me invitó. Un poquito de mí, para quienes no me conocen, mi nombre ya les dije cuál es, me pueden llamar también Vir, me pueden consultar por eso. Me encuentran en las redes como Vir Marturet también, o Vir-Marturet, o Vi Marturet, todas esas referencias soy yo. Soy, en principio, bueno, me recibí de abogada, soy abogada especializada en Derecho a la no discriminación y Derechos Humanos. Eh, También me especialicé en Derecho Empresarial y trabajo justamente con esa fusión en lo que es Derechos Humanos y Empresas. Por otro lado, también tengo una maestría en Marketing Estratégico y en ese sentido lo que hago es justamente, ¿no?, traerle a todo el bagaje legal la parte de comunicación y de marketing, y ahí hago ese mix que me parece que, bueno, nada, me define de alguna manera en lo profesional. A mí me gusta empezar con una primera frase, que justamente es la que plantea, no sé si la llegan a ver ahí abajo, que la voy a poner también en el chat, así con esto empezamos. Voy a dejar de compartir. Y la frase justamente, para quienes la quieran copiar o quienes la quieran guardar, es de Maximilien Robespierre y plantea: el secreto de la libertad radica en educar a las personas, mientras que el secreto de la tiranía está en mantenerlos ignorantes. Me gusta para arrancar esta primera frase justamente por esto que les decía, ¿no?, esto de seguir aprendiendo, seguir educándonos, seguir trabajando cada una de nosotras en pos de saber dónde estamos, qué queremos, para dónde queremos ir, qué tipo de sociedad queremos, de la cual queremos formar parte y cuál queremos construir. Entonces, en ese sentido, me parece que está bueno esto, seguir aprendiendo, espacios que estimulan al pensamiento crítico, me parece también súper importantes, y me parece que es clave entender estas miradas. Voy a tomar otras frases también en su momento de otras personas también reconocidas, pero bueno, también un poco esto, ¿no? Traer, ya les digo, cuando hablamos de Robespierre, estamos hablando de una persona que vivió en el siglo XVII y XVIII. También vamos a hablar del filósofo francés Voltaire, que hace justamente, hace mucha referencia a lo que es la libertad de expresión. Y bueno, es muy loco, digo, decir, estamos hablando de gente que vivió en el 1600, 1700, y eso ya se hablaba, eso ya se discutía, y hoy en día tenemos una situación
Primero voy a hablar un poquito a nivel local, pero también quisiera saber si hay gente hay gente de otros países. Yo estoy en Argentina, estoy en Palermo, pero bueno, también quisiera saber si hay gente de otros países de la región para, bueno, también compartir con ustedes esos intercambios. ¿Hay alguien, aprovecho para empezar a preguntar y sacar, ahí romper el hielo? ¿Hay alguien que sea de algún otro país o de alguna otra provincia que quiera escribirnos en el chat? No van a poder hablar, pero sí pueden escribir en el chat y lo comentan. Bien, hola, Diamela, buenísimo de Capital, de Argentina. Gracias por sumarte, Diamela. Eh, bueno, si alguien más quiere compartirnos de dónde es, bienvenida a su intervención. Entonces, mientras esperamos que sigan comentando, quiero empezar a hablar un poco eso de cuando hablamos de libertad de expresión, ¿de qué hablamos? Yo ahí tenía ganas de compartirles los resultados de además de comunicadora, de consultora en comunicación e investigadora en derecho, los temas que les compartí al principio, y también en marketing, para Argentina y también para toda América. Doy clases también como profesora en la Universidad de Berkeley, en San Francisco, y distintas investigaciones me llevan a esto, ¿no? Como a interpelar cuestiones que tienen que ver con el derecho, con el marketing, con la comunicación, y lo que pasa en Argentina y lo que pasa en el resto del mundo. La pandemia trajo a colación una situación, esto que decía antes, ¿no? De hablar de los temas de las libertades, hablar de la libertad, del planteo, lo que surgió con las cuarentenas, con las privaciones, y cuál fue el impacto de los derechos humanos. O sea, ¿qué ocurrió? No se hablaba, o se hablaba mucho, mejor dicho, de derechos humanos, pero no se hablaba de situaciones que tenían mucho que ver con a lo que estábamos acostumbrados en el mundo occidental, para decirlo de una manera. Ya a comienzos de este nuevo siglo y este nuevo milenio, como les decía, surgen nuevos desafíos a nivel global, donde en principio también tenemos desafíos y a la vez ventajas, si nos comparamos con otros siglos, donde aparece este mundo globalizado, donde la tecnología juega un rol fundamental en nuestras vidas al momento de conectarnos. La libertad de expresión directamente está relacionada con ese acceso a esas nuevas tecnologías, donde hoy vemos que tenemos, cada uno, y desde ya quien tiene acceso a Internet, puede acceder a crearse una cuenta en una red social y participar de conversaciones con muchísima gente en distintos lugares, sabiendo el idioma, puede compartir experiencias, puede compartir información, puede saber qué es lo que está pasando en otros lugares, que antes no pasaba. Eso nos invita a una interrelación mucho más directa, aparentemente, estamos mucho más vinculados, pero también ahí me surgía, cuando hago esta investigación, esa duda, ¿estamos realmente más conectados? A ver, más conectados sí, pero estamos más vinculados y tenemos mayor relación. ¿Qué nos está pasando con esto de tener tanta comunicación y tanto acceso a redes, por ejemplo? Si nos comparamos con otros siglos, ¿no? Entonces, en ese sentido, de vuelta, ¿cómo impacta la libertad de expresión? ¿Cómo impactan esas nuevas tecnologías y estas nuevas modalidades de comunicación en nuestras vidas? Las redes sociales, las comunidades virtuales nos invitan a repensar esa problemática actual y a la vez en estos conceptos ver cómo se interrelacionan. Con la cuestión del COVID-19 nos plantea esto, decir, bueno, ¿y ahora para dónde vamos? Pero sí se constató en todo el mundo que hubo violaciones, y muchas, hacia los derechos humanos. Violaciones, y esto estoy hablando a los ciudadanos del mundo entero, occidental y oriental. Y en este sentido coincido con una frase que les voy a leer ahora que dice: Internet es una herramienta crucial para potenciar la calidad de vida de las personas, constituyendo un medio indispensable para el ejercicio de los derechos humanos y la participación en el debate democrático. Esto es una frase que la tomé de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su relatoría sobre libertad de expresión hace esta referencia. Entonces, fijémonos a qué está asociado. En principio, la libertad de expresión, hablamos del ejercicio de los derechos humanos y la participación en el debate democrático. Por eso hacía una primera acepción lo que es el mundo occidental al mundo oriental.
Entonces, en mayor y menor medida, vamos a ver que justamente la libertad de expresión viene sufriendo arrebatos de parte de los estados y también en algunas organizaciones. En esta investigación que yo les voy a presentar hoy también entrevisté a personas que trabajan en el ámbito público, a personas que trabajan en el ámbito privado, por eso puedo hablar de algunas organizaciones, y también personas que viven en otros países. Dirigentes del mundo entero, como Angela Merkel, han dialogado al respecto. Vamos a escuchar algunas palabras de ella en un video que es cortito, pero que hace referencia a este tema que estamos tratando en este momento. Y justamente me parece que es clave, hablando de lo que está ocurriendo desde hace ya más de un mes, casi 2 meses, en Rusia, en Ucrania puntualmente, desde Rusia a Ucrania, los ataques que se están sufriendo. Entonces, entender, ver, ¿no es cierto?, cómo interactúan todas estas situaciones. Creo que es momento desde la sociedad civil y la ciudadanía también hacerlo de una manera justificada cuando nos empezamos a relacionar y hablamos de libertad de expresión. ¿A qué nos referimos? Fundamentada, sin eufemismos, sin extremismos, sin la escasez de argumentos, o centrados en discursos de odio, que también es algo que está muy asociado. Yo les decía, trabajo en temas de discriminación, y en redes vemos mucho lo que son los discursos de odio y o de discriminación, como por ejemplo los movimientos, para decir un lugar, ya que traigo a Angela Merkel para, para ver ese primer video, los movimientos neonazis en Europa. Entonces digo, esto pasa ya hace mucho tiempo, pero me parece que es importante tomar en cuenta que esto ocurre. Esto sigue ocurriendo y lamentablemente hemos vivido situaciones tremendas como han sido la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Parece que no fue suficiente, parece que la humanidad insiste, o algunas personas insisten en violar derechos de otras personas, no encuentran en el diálogo una forma de resolver sus conflictos. Bueno, y eso trae aparejado estos debates como el que por suerte hoy estamos pudiendo hacer. Entonces, sin más, voy a compartirles este video que les decía, que les compartía sobre un comentario que hizo Angela Merkel justamente respecto al tema que estamos tratando, que es sobre la libertad de expresión. Así que ahí estamos viendo, ahora voy a dejar para que lo escuchen. In unserem Land ist gegeben. Und all die, die dauernd behaupten, sie dürfen nicht mehr ihre Meinung sagen, denen muss sie einfach sagen, wer seine Meinung sagt, und wenn sie prononciert ist, der muss damit leben, dass es Widerspruch gibt. Es gibt keine Meinungsfreiheit zum Nulltarif, dass alle zustimmen. Aber die Meinungsfreiheit kennt Grenzen. Und die beginnen da, wo gehetzt wird, da, wo Hass verbreitet wird. Die beginnen da, wo die Würde anderer Menschen verletzt wird. Und dagegen werden und müssen wir uns stellen in diesem Hause. Und das werden wir auch hinbekommen, meine Damen und Herren. Denn sonst ist diese Gesellschaft nicht mehr das, was sie glauben. Bueno, bien, justamente Ángela, que ya no es más primer ministro en Alemania, es muy breve en su discurso, pero justamente lo que plantea es, en el Parlamento Europeo, es justamente esto, ¿no? De muchos de los factores que influyen en lo que son los derechos humanos. Habla de la dignidad humana, habla de la responsabilidad que tenemos como personas de hacernos cargo de lo que decimos, y cuándo lo decimos, cómo lo decimos, y por qué lo decimos, y para qué lo decimos. Y de las consecuencias, ¿no es cierto?, hacernos cargo de lo que decimos, y a la vez las consecuencias del impacto que puede tener esto en la persona. El discurso de odio claramente son aquellos discursos donde se incita injustificadamente, porque nunca el odio es justificado, se justifica o se declama información negativa hacia otra persona o grupo de personas. Esa declamación ya tiene un impacto per se en las personas a las que se les está diciendo eso, y a la vez a una comunidad también, ¿no?
Y a partir de ahí entender que esto se transmite y en muchos espacios en redes sociales como un canal donde a veces se menciona una red u otra donde son más propicias. Yo no creo que haya una red buena o mala, pero sí justamente está el hecho de entender que los discursos de odio promueven el odio, incitan al odio, y se empieza a generar una escala de lo que es el famoso este efecto de la bola de nieve, donde después no se sabe dónde puede terminar. Traigo los ejemplos, como les contaba, Alemania, movimientos neonazis, discursos de odio, de violencia, agresión, discriminación, totalmente legitimados y acá hay algo también que me parece muy importante destacar. Quien lo dice tiene también un impacto diferente. Quienes trabajamos en comunicación o quienes somos comunicadoras, comunicadores, tenemos un rol distinto. Ni hablar de quienes trabajan en los medios masivos de comunicación o influencers, por supuesto, personal del Estado. Y acá hablo de funcionarios, pero también de empleados públicos. Digo, entender que justamente el rol que uno está ejerciendo no es libre. ¿Y no es libre en qué sentido? Esto que estaba diciendo Ángela, justamente, Ángela, como si fuera mi mejor amiga, pero digo, Angela Merkel, ¿no? O sea, diciendo, yo me tengo que hacer cargo de lo que digo. Y si soy representante de un gobierno, ¿cómo que no? Esto pasa mucho y se discute y se debate, y hace muy poco se está planteando en Argentina esto de regular las redes sociales. Atención a esto, ¿cómo que vamos a regular las redes sociales en pos del bien común? No, 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 no. Yo defino qué es el bien común para mí. Yo defino qué es bueno para mí. Eso es democracia, eso es respeto por los derechos humanos y las garantías constitucionales en un país como el nuestro, Argentina. Entonces, no, no, gente, no. No estoy nunca, no voy a estar nunca a favor de quien quiera regular lo que sí puedo ver, lo que no puedo ver, lo que sí puedo decir, lo que no puedo decir. Me gustaría escucharles también a ustedes, digo, a través del chat, para que puedan hacer sus comentarios y sus apreciaciones al respecto, qué opinan de este tipo de situaciones. Y se confunde la ciudadanía, ¿no? Porque esto, bien común, no, queremos decir lo que la gente le va a hacer mejor. No, 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 no. Digo, gracias a la pandemia, naturalmente nos dimos cuenta lo que no queríamos escuchar más. Digo, parte de investigaciones que estoy haciendo, hay una que estamos terminando ahora, que estoy presentando el mes que viene en Hong Kong, donde hablo justamente de lo que fue el impacto de la comunicación en pandemia. El impacto y la determinación de la esencialidad de gente que no sé por qué se determinó esencial y gente que no se la determinó esencial. Así fue como mucha gente falleció también, por no tener acceso a salud. Y así también hay mucha gente que falleció, y esto está probado, que falleció por recibir información constantemente desde el miedo. Desde decir que no podías ni salir, digo, no sé qué pasó donde ustedes viven, pero por lo menos en Buenos Aires hubo una situación extrema, una cuarentena muy estricta, donde si respirabas el aire ya te podía pasar que te estabas por morir. Esa ridiculez vivimos. Cuarentenas muy largas, salud mental totalmente afectada, y gente que, por el mismo miedo, porque sabemos, o sea, está estudiado lo que son el impacto de las emociones en nuestra salud física y mental. Y hubo gente también que por esas situaciones dejó de ver a sus familias y lamentablemente falleció. Entonces digo, entender esto, ¿no? El rol que tiene uno en la sociedad, el rol de la libertad de expresión, lo que decía Angela Merkel. Nunca voy a estar en contra de la libertad de expresión, pero saber que tiene un límite. Y ese límite es el impacto, el daño hacia otra persona, el no respeto por la dignidad de otra persona, el odio. Entonces, bueno, me parece que son temas que está buenísimo que lo podemos tratar, que agradezco mucho a la Facultad de Diseño y Comunicación de la UP, que nos permite hablar de este tipo de cosas, y que la gente también se interesa a hablar. Las redes nos incitan a esto, a participar, estamos en las redes, estamos haciendo... hoy todos podemos comentar lo que queremos, desde que me gusta un producto o reclamo una marca que me responda por un servicio que no me está dando, o a un organismo público. Pero también digo, gracias, ahí te estoy leyendo, Leticia, gracias por tus comentarios. Te invito a que lo que quieras también compartirnos, bienvenido. Digo, pero pensemos, vuelvo al rol de las personas por el puesto que ocupan. Y vuelvo a tomar la cuestión de esto de regular las redes. ¿Regular las redes para qué? ¿En beneficio de quién? Porque creo, y lo tenemos como claramente comprobado,
cuando analizamos lo que es el mundo oriental. Lo que está volviendo a pasar ahora, Hong Kong justamente, y en China toda, con esto de otra vez las cuestiones del COVID, aumentan casos aparentemente, pero se separan familias, se matan animales, se separan niños por una enfermedad que ya tiene, no sé si la palabra, sí es cura, tampoco tiene una letalidad que sea para declarar nuevamente una pandemia. Entonces digo, ¿qué está pasando? Vemos sociedades mucho más liberales, libertarias, y otras que son más oprimidas por su propia cultura, donde se sigue aceptando este tipo de situaciones. Entonces vuelvo, atención al rol que ejerce cada una de las personas que declama en pos de otras. Y acá hay un tema que también me gustaría tratar, que no es menor. Y es muy raro, porque digo, la misma gente que exige o que propone leyes para proteger lo que nosotros escuchamos en redes sociales y para moderar el discurso, o aparentemente para callar los discursos de odio, es la misma gente que cuando tuitea, o sea, usa posteos en la red social Twitter, para decir lo que le parece, incluso hablar mal de otras personas, no se hace cargo o bloquea a gente cuando le responden. O sea, si yo tuviera un rol siendo de la clase dirigente, yo me debo a esa función. Entonces yo no puedo bloquear a otras personas. Entonces, de vuelta, ¿qué estamos hablando? ¿Cómo es? Si tenés un rol en el que representás a los ciudadanos, ¿podés bloquearla y decís lo que querés como persona independiente? No. Uno no se deshace de lo que es como cuando trabaja y en el resto de su vida personal. Entonces, digo, es raro, y atención, seamos críticas, al momento de comprar ese tipo de discursos donde nos quieren proteger, pero después a la vez no responden a mi reclamo como ciudadana. Raro. Entonces no hay una cuestión de proteger. Acá hay un claro ejercicio de la violación a los derechos humanos y a la libertad de expresión. Yo no puedo decirle a la dirigente o al dirigente que me representa lo que necesito decirle, por medio al que puedo acceder, a lo mejor vivo lejos y no puedo llegar hasta la capital federal o poder dirigirme al organismo y esa persona no me va a recibir y me bloquea. O digo, ¿no? Entonces ahí hay un tema que es importante. No debería permitírsele el bloqueo a otras personas en ese sentido. Voy a leer acá algo más de lo que nos estás comentando justamente Oriana. Oriana dice, a veces nuestra libertad, por estar tan concentrados en eso, dañamos la libertad del otro, hay que tener empatía también. Totalmente, comparto, gracias por tu comentario, Oriana. Es tal cual, nos creemos que tenemos la libertad de decir cualquier cosa porque soy yo, porque yo soy así, ¿viste? Y bueno, no me puedo bajar, no me puedo, yo soy así, digo lo que me parece, y si no te gusta, bueno, no me escuches, o también, ¿no? Se juega con esto de decir, bueno, estás muy sensible, porque lo que estoy diciendo no está, bueno, acá voy a tocar un tema, ya que lo trajiste, Oriana, que es la cuestión también de la empatía, entender temas de discriminación social. ¿Cuándo se considera que una persona ha sido discriminada? Cuando la persona dice, me estoy sintiendo mal, me estás dañando, eso me está haciendo sentir discriminada. Ese es el punto de inflexión. No es que yo digo lo que quiero y después digo, no, bueno, perdón si te sentiste afectado o estás sensible, ¿qué te pasa? No, 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 no. Yo me tengo que, vuelvo al discurso de Angela Merkel. Yo me tengo que hacer cargo de lo que digo y si estoy dañando a otra persona, entender que eso no está bien. Entonces, tal cual. Y otro punto importante, la empatía, ¿no es cierto? Justamente, entender, y digo, vuelvo a traer la cuestión de la pandemia. La pandemia nos dejó muy mal, hablo por mí en principio, nos dejó muy mal, nos dejó muy mal, nos dejó psicológicamente hablando, desde la salud mental, desde lo físico también, mucha gente que no se atendió, no siguió con sus tratamientos, y quedamos todos, ¿no es cierto?, como trabados. Tuvimos mucho tiempo encerrados, escuchando mucho tiempo que todo estaba mal. Salimos a la calle y de repente nos volvemos a encontrar que podemos hacer eventos. No sé si a ustedes les pasa, pero yo hoy decía, ay, quiero hacer estos eventos virtuales. Virtuales basta, no, quiero presenciales. Pero bueno, la verdad es que esto nos acerca a un montón de gente que de otra manera a lo mejor nos podría ver. Pero se puede también hacer un híbrido, ¿no? Un virtual presencial.
y a partir de ahí, bueno, encontrarnos, vernos, yo acá veo nombres, pero tipo verles las caras, verles los cuerpos, digo, es otra cosa. Pero bueno, es parte de lo que hoy podemos hacer y es una ventaja también poder llegar a mucha más gente que antes no hubiéramos podido hacerlo. Sin embargo, vuelvo, ¿no? La cuestión de la pandemia también nos dejó a todos de una manera mucho más sensibles, mucho más preocupados, mucho más miedosos. Hay gente que todavía no sabe bien cómo manejarse porque las reglas tampoco son del todo claras. Se puede acceder a no usar más barbijos, sí, no, ¿dónde? Tengo que viajar, me hago un PCR, no lo hago, bueno, raro. Situaciones que también va regulando cada país, cada municipio, cada ciudad. Pero digo, esto tener en cuenta, el otro está viviendo situaciones en las que uno no sabe con qué está batallando, y entender desde ese lugar que nosotros como ciudadanos tenemos que poder vivir en armonía, en una comunidad. Siento que hay muchísima agresividad, muchísima hostilidad, muchísima aprensión en general. Entonces rescato momentos y espacios como estos donde nos podemos escuchar. Yo no los estoy escuchando, pero ustedes me pueden escuchar a mí y yo sí los puedo leer y compartir opiniones. Bienvenida la diferencia de opiniones, bienvenida la posibilidad ¿no es cierto?, de disentir también. Porque yo les decía también de un par de frases que quería compartirles. Hay una frase también que a mí me gusta muchísimo, de Voltaire. La uso, espérenme un segundo, que un video está actuando solo. Ahí va. Les decía, hay una frase que me gusta mucho de Voltaire, también es como les decía, un filósofo francés, del 1600 al 1700 vivió, y él lo que decía, lo que planteaba justamente, y a esto que estamos, con esto también que vos nos compartiste, Oriana, lo que él decía era, estoy buscando exactamente la frase para leérselas textual, y también se las voy a escribir en el chat, así, a ver si puedo copiar la imagen. No, la voy a compartir, mejor una imagen vale más que 1000 palabras, así que les voy a compartir para que vean la frase. Ahí se está viendo. Justamente lo que plantea es esto, ¿no? O sea, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Fuerte, porque justamente lo que propone es esto, es libertad. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero voy a defender con mi vida tu derecho a expresarlo. A mí me gusta también, como les decía, traer este tipo de frases, este tipo de comentarios, justamente, gracias, sí, es increíble. Y encima plantea esto, tipo desde la libertad absoluta, o sea, no estoy de acuerdo, pero voy a defender tu derecho a expresarlo. Y esto también no es que se contrapone, sino que complementa lo que veníamos viendo justamente de lo que decía Angela Merkel. Justamente es esto, ¿no? Entender que la libertad de expresión tiene un límite, pero también la libertad en sí misma no tiene límites. De vuelta, el límite sí podría ser, cuando uno daña a otro, cuando está afectando a otro por el simple hecho de sentirse libre de hacerlo. Para eso existen leyes que justamente actúan en pos de este tipo de acciones de disvalor. Pero bueno, justamente acá, digo, entender esto que no todo se puede decir sin ninguna consecuencia. Fíjense que al final pareciera que se contraponen, pero se complementan las frases. Tanto de Robespierre, ya por el 1700, y Angela Merkel en el 2020. ¿No es cierto? Pasaron 3 siglos, 4, y vemos que justamente está pasando, se habla de lo mismo, porque las situaciones evidentemente se repiten, porque nosotros no hemos evolucionado tanto quizás como creemos. Pero bueno, vuelvo también un poco a lo que decíamos, totalmente, Pamela, no hay una única verdad. Y esto de la verdad, ¿no? O sea, cada uno entendiendo que tiene su verdad, y a partir de ahí, bueno, con eso se construye algo, y todo es una construcción. El lenguaje es una construcción también. Entonces, bueno, volviendo a la cuestión de Internet, entendiendo esto, ¿qué es lo que hay que de alguna manera controlar, moderar? En principio uno mismo, una misma, sabiendo cuándo, hasta dónde uno puede llegar, y saber que la respuesta del otro lado puede ser consecuente en base a lo que uno dice. Me pasa a veces que en las redes la gente dice, no quiero, yo también, como les decía, soy consultora en comunicación, y me pasa que hay marcas que no quieren trabajar en Twitter, no, es una red muy agresiva. No, a ver, la red no es agresiva.
Al contrario, desde Argentina yo recomiendo muchísimo a muchas marcas usar Twitter como red porque implica una conexión mucho más genuina con tus usuarios, con tus seguidores. Pero bueno, hay que saber cómo usarlo. Si yo me pongo a criticar a todo el mundo, en Argentina decimos bardear. No es un término muy académico, pero sí es un término de decir, digo, ¿no? A tratar mal a otras personas. Y bueno, las consecuencias las voy a recibir. Seguramente voy a recibir ese tipo, una devolución de ese estilo. Pero si yo me refiero bien a las personas, posiblemente es que pueda tener un buen vínculo, una buena forma de comunicarme con otras personas. Entonces entender qué es esto, no es la red buena, la red mala, la persona buena, la persona mala. Hay límites que se definen para vivir en sociedad y hay cosas también en Internet que plantean esto, ¿no? O sea, digo, hoy sigo con Twitter porque es la red que más se asocia a las cuestiones de agresividad y que no lo comparto. Sí, donde uno tiene la impunidad de decir muchas más cosas desde crear un perfil falso con una foto distinta y usar incluso una red totalmente anónima, donde digo cualquier cosa o lo que me parece sin importarme nada, pero bueno, también hay reglas en esa red donde actúan justamente para prohibir, ¿sí? Para que uno pueda denunciarlo, para que uno pueda bloquear a una persona que está afectándome o que está engañando a otras, digo, hay mecanismos de regulación y de control, por eso no necesitamos un Estado o una clase dirigente que se crea con el derecho de censurar lo que otros dicen. Nos autorregulamos, somos seres humanos, libres, independientes y conocedores de lo que se puede o no se puede hacer dentro de una sociedad. Y regular Internet no es una solución a nada de eso. Ya vemos lo que ocurre en países como China, vuelvo, Rusia. Quiero dedicar después un especial capítulo a Rusia, porque justamente hay mucho lo que podemos hablar de lo que está pasando en este momento y lo hemos vivido en este tiempo. Entonces seguía, ¿no? ¿Cómo pasa? ¿Qué es lo que ocurre con Internet? ¿Qué es lo que ocurre con la pandemia? ¿Qué es lo que ocurre con los medios de comunicación? ¿Qué es lo que ocurre con lo que nosotros decimos? ¿Hasta dónde podemos decir algo? ¿Hasta dónde no? Me parece que es importante entender eso. Oriana, estás comentando y dice justamente, claro, eso también depende de la moral y ética de cada uno, pero juegan las intenciones mucho, ¿no? En las redes. Totalmente. A ver, incluso dicen que uno la recomendación siempre es no leer un mensaje enojada, porque lo vas a leer, así esté perfectamente escrito con todo el amor del mundo, pero a lo mejor la intención fue una, pero cuando vos lo lees te puede llegar a impactar de otra manera. Y no responderlo, volver a leerlo en otro momento, o en tu caso consultar. Che, ¿estoy entendiendo bien lo que me estás diciendo? Siempre preguntar, nunca suponer. Pero totalmente, las intenciones juegan mucho, las emociones también, y en las redes entender eso, porque también, de vuelta, yo estoy enojada, leo un mensaje enojada y a lo mejor interpreto cualquier cosa y nada que ver con lo que quería decirme esa persona. Entonces siempre por eso digo, preferible no suponer, sino volver a preguntar, repreguntar, a ver si estoy entendiendo lo mismo que me están diciendo. Y si efectivamente me están queriendo decir algo negativo, respirar hondo y dejar para otro momento la respuesta. Leticia comenta, quitar la emocionalidad a los mensajes que uno lee y no interpretar, tal cual. Sí, quitémosle la emocionalidad. Y acá seguramente hay bastantes personas de Latinoamérica, por lo menos de Argentina, les cuento que somos muy emocionales, somos muy pasionales. Todo es como que sale desde las tripas, literal. Entonces es como que, bueno, ¿no? Desde ese lugar, quitarle la emocionalidad nos ayuda un montón. Les puedo decir que desde lo que es mi experiencia trabajando con países angloparlantes, es impresionante, cómo cambia, la comunicación es mucho más directa, le quitamos la emoción y avanza mucho mejor. Hay muchos menos malos entendidos que cuando empezamos a jugar con la emocionalidad, y Latinoamérica tiene mucho de eso, que también está buenísimo, pero en momentos también es muy conflictivo. Entonces está bueno esto que decís de quitarle la emocionalidad a ciertas cuestiones. Y bueno, ya que estoy hablando de Argentina o de América, de Latinoamérica básicamente, quiero contarles un par de ejemplos de dónde vienen estas cuestiones de la libertad de expresión y para traer ejemplos de análisis de algunos casos, ¿no? Entendiendo esto que Argentina no escapa a la situación de Latinoamérica y que tiene también sus particularidades, puntualmente, y ocurre, pero quiero hacer la aclaración por esto mismo, porque me pasa mucho,
Cuando hablamos de derechos humanos, no significa solamente remontarme a los años 70 en Argentina. Significa hablar de los derechos humanos, significa hablar de la libertad de expresión, del derecho al voto, del derecho a la salud, del derecho a la educación. Todo eso son derechos humanos. Del derecho a una vivienda digna, del derecho a la dignidad humana. Bueno, todo eso son derechos humanos. Está la Declaración de los Derechos Humanos Universales, donde se establecen, ya cumplió más de 70 años, con lo cual hace mucho que se habla de esto, no solamente desde los 70 en Argentina. Y hago la aclaración porque se confunde, se partidiza la situación y se mezcla todo, y no, somos en Argentina de mezclar mucho todo, y no es la situación. No es el momento, y creo que no es el contexto tampoco para seguir mezclando todo. Entonces, entender, vuelvo, no solamente cuando hablamos de derechos humanos en Argentina hablamos de lo ocurrido en los 70, sin embargo no se puede dejar de hablar de lo ocurrido en los 70, que para quienes no están al tanto, digo, donde se dice una violación sistemática de los derechos humanos, se implicaron graves delitos de lesa humanidad, desaparición forzada de personas, justamente la libertad de prensa era casi nula o también cómplice en algunos momentos. Ya ocurrieron más de 35 años de la sentencia al juicio de las juntas, que fue el 22 de abril de 1985, y donde se termina una frase que fue también, trayendo frases hoy, señores jueces, nunca más. Esto lo que plantea era justamente esto, ¿no? Basta de desapariciones, basta de violencias del Estado, violencia, o sea, donde el Estado es asumido por gente violenta que termina usando el poder del Estado para violentar a la ciudadanía en gran parte. Hasta acá quiero hacer esta referencia del hecho de decir, también en los 70 se habló y ocurrió esta situación de la libertad de prensa casi nula y o cómplice. Pero bueno, ahora vengo a la actualidad. 2021 ocurrió también una situación donde un periodista invita a hacer, hizo unas entrevistas, escribe un libro, y después ese libro, la persona a la que había entrevistado, le termina diciendo que no quería que se declarara, que el libro se escribiera, el libro se basaba sobre esa persona. Que no quería que eso saliera a la luz, porque lo que dijo lo dijo en otro momento y ahora no quería decirlo. Bueno, ahí acusa, y justamente el periodista en cuestión sale a hablar justamente de la situación y plantea justamente una censura, una prohibición a la libertad de expresión. Y termina dándole la razón a una jueza, donde le solicita un pedido justamente de las fuentes entrevistadas en el marco del desarrollo de ese libro, se le entregan los audios que se utilizaron en ese momento al momento de entrevistar, y lo que ocurrió también fue interesante, la prensa en ese sentido está como muy unida y colectivamente actúa, y bueno, fue un repudio generalizado de esa situación, hablando de la libertad de prensa, hablando de que esto no puede ocurrir, un apoyo al periodista que fue contundente, y destacando justamente lo altamente peligroso este tipo de interferencias, ¿no? De parte de la justicia argentina para con los periodistas, y también a la vez la confidencialidad de las fuentes de información. Porque, ¿qué pasa? Acá lo que ocurrió fue que la jueza le pedía los audios, o sea, las fuentes de información. Esto también es una violación a la libertad de prensa. Entonces digo, entendamos ahí cómo intervienen y se conectan. Hay una frase hablando de libertad que a mí me gusta mucho, y la quiero compartir porque dice justamente, no sé si la estudiaron o cuando estudiamos Derecho al principio te dicen la libertad de uno termina donde empieza la del otro. ¿La escuchó alguien alguna vez? Voy a esperar que respondan y tomo algo. Bueno, les cuento que es muchas veces. Bueno, les cuento que es mentira. Nos enseñaron mal. Es mentira que la libertad de uno termina cuando empieza la del otro. No, sería muy fácil. Y de vuelta. Sí, Pamela. Pero ¿cómo puede ser? ¿No? A ver, primero yo les pregunto, y para que lo pensemos entre todos, ¿cómo hacemos cómo sabemos hasta qué punto mi libertad, cómo marco, cómo es tangible la libertad? Digo, sí es tangible también, digo, ¿no? Yo podía o no podía viajar, yo podía o no salir de mi casa en pandemia. Ahora, ahí vemos un ejercicio de la libertad, o de la no libertad, de la prohibición a la libertad. Pero no es real que mi libertad tenga un límite y que termina donde empieza la del otro. Primero porque no tenemos esa posibilidad de darnos cuenta.
Y segundo, porque justamente cuando hablamos de derechos y el conflicto que tenemos, las personas que operamos el derecho y la justicia, operamos en el sentido de que justamente somos operadores de la justicia, del oficio, ¿no? No se puede determinar. Entonces, el conflicto se da justamente ahí, donde una persona y el derecho de una persona actúa en conjunto con el de otro. Y es esa puja de poderes y de derechos que hace que la sociedad tenga que regularse de alguna manera a través de los códigos civil, comercial, penal, constitución y todo esto. Entonces, están en constante choque los derechos de uno y de otros, las libertades de uno y de otros. Y es simplemente por una situación de poder o de reafirmación o de conocimiento de decir, no, estás avasallando mis derechos y tus derechos no tienen por qué ser superiores a los míos. Entonces ahí está, digo, rompo ese mito, por lo menos que me gustaría que se lleven eso, de saber que no, que ninguna libertad termina donde empieza la de otro. No, todas las libertades conviven y en ese conflicto de intereses es en el que estamos inmersos. Entonces, a partir de ahí, bueno, ver cómo nos manejamos, ¿no? Por eso les contaba este caso. El entrevistado dice, no, yo quiero retractarme, yo no quiero que hagan ese libro sobre mí, era todo el libro, o sea, con lo cual no era una entrevista que la sacamos y ya. Va a la justicia con el apoyo del colectivo de periodistas y a la vez, y de la prensa, y a la vez después la jueza le dice, bueno, pero como justicia le dice, bueno, no, entonces pásenme a mí los audios y yo veo, no, digo, ¿se entiende? Hay intereses difusos, intereses que están claramente, y derechos que están en discusión, y bueno, no, o sea, todo tiene que seguir rigiendo, ¿no? O sea, el derecho, la justicia puede acceder a determinadas información, pero no a toda, porque la libertad de expresión es una libertad suprema, y la justicia puede interferir, pero sin dañar los intereses, mejor dicho, los derechos de otra de las partes. Entonces, tiene que resolver sin dañar ninguno de los intereses de ninguna de las partes. Ese es el pacto que hay en una democracia. Y en una democracia donde hablamos de división de poderes, justamente. Fijémonos que, yo les hablaba, ¿no?, del rol de la prensa, es el cuarto poder en Argentina. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y el cuarto poder, la prensa. Entonces ahí tenemos justamente algo que está muy en constante conflicto y entender que así tenemos que ver cómo nos manejamos. Bueno, un poco más hablando de esta situación, antes de ir para un poquito más adelante, como les decía, quiero hablar un poquito más de Argentina, hablamos un poquito más de Latinoamérica, y nos vamos para Europa, volvemos a Europa, que arrancamos desde Alemania, pero quiero después ir un poquito más para el este, y también un poco de pasar por Asia, y también quizás Oceanía, si nos da el tiempo. Y si les interesa, ¿no? Pero digo, me parece que está bueno, nada, hacer como un poco un raconto de todo lo que vemos en cómo impacta la comunicación, cómo impacta la libertad de expresión, cómo impacta el marketing también. Y acá decimos, ¿por qué el marketing? Porque justamente cuando hicimos las entrevistas, yo siempre hablo en plural, en este caso lo hice sola, pero digo, cuando hice las entrevistas también pasaba mucho esto, ¿no? ¿Hasta dónde, le preguntamos a las personas que trabajaban en empresas, hasta dónde la empresa, la marca, te deja decir de un producto? Bueno, ¿y hasta dónde la marca comunica la verdad de un producto? Y eso se puede vender, se puede decir cualquier cosa, ¿no? Bueno, ahí, ¿no?, también está en juego. ¿Hasta dónde yo puedo decir cualquier cosa? ¿Se acuerdan que hay productos que me vienen marcas a la mente, ya que hablamos de marketing por un segundo, pero digo, se decía, había marcas que decían, te da alas. Bueno, no. Esto de generar también, ¿no?, como un problema, de crear falsas, información sesgada, información engañosa. Bueno, también para eso hay mecanismos que regulan y controlan esa información. Ahí están diciendo, una nueva, que es, bueno, justamente con lo que hablamos, Leticia dice que es una nueva manera de entender una vieja frase hecha. Total, me parece que está bueno, ¿no? Como, no, ¿cómo vas a limitar la libertad de otro? O sea, habla justamente, volvamos al concepto de Voltaire. Voy a defender tu derecho a expresarte. Y Pamela acá comenta justamente Sprayer. Bueno, tal cual. Marcas en las que engañan, en las que se dice cualquier cosa,
Y acá vuelvo al discurso de Merkel, ¿no? O sea, uno tiene que hacerse cargo de las consecuencias de lo que dice. No se puede decir cualquier cosa, sí se puede decir cualquier cosa, pero bueno, hacernos cargo de las consecuencias de lo que decimos. Sobre esto hubo un par de fallos, no sé si fue este año o el año pasado, recuerdan de unas marcas, una marca de un producto, creo que era un skin, que había salido bueno, donde influencers vendían productos con publicidad, bajo publicidad engañosa, y bueno, donde decían, también acá hay otra frase, ¿no? Esto, mentime que me gusta. Hay mucha gente que se va a ver, si te están hablando de productos para la belleza o para la piel, y son todas personas que tienen menos de 30 años, gente, dale, ¿en serio le vas a seguir comprando? Esa chica tiene naturalmente la piel así porque a tu edad, cuando tenía su edad, la piel la tenía así, o sea, digo, también hay gente que le gusta engañarse y comprar esto, ¿no? Digo, hablamos de Internet al principio, y con Internet esto de la inmediatez, con esto de todo ya, todo rápido, y bueno, y eso también lo que lo genera es el hecho de querer soluciones mágicas a situaciones mucho más complejas, o que demandan mucho más tiempo. Entonces, bueno, también entender cuál es el rol ahí de las marcas y cómo impacta el marketing ahí. Saber que hay organismos sí, que controlan y regulan, pero sin embargo también ahí estamos todos nosotros como usuarios y consumidores que tenemos la posibilidad de entender un poquito más, accedemos a Internet y podemos chequear si la información es fidedigna, si lo que dice es real, o podemos acudir a un médico o una médica y justamente, ¿no? Sacarnos ese tipo de dudas, leer los manuales de los productos que vamos a consumir, chequear con otros consumidores, buscar recomendaciones. Digo, ahí también tenemos nosotros ese rol del smart consumer, donde justamente tenemos el acceso a poder informarnos bien. Y tenemos también mecanismos de protección, como es la ley de defensa del consumidor, y organismos que funcionan muy bien, pero bueno, tenemos que nosotros ponerlos en práctica. Estamos muy acostumbrados todavía, por lo menos en Argentina, una democracia muy joven, recién un poquito más de 200 años, y donde seguimos esperando que el Estado, la clase dirigente, nos diga lo que hay que hacer o nos cuide y crezcamos. No nos cuida nadie, si no nos cuidamos nosotros no nos cuida nadie, aprendamos, tenemos una constitución, la bajamos de internet, la compramos, y a partir de ahí vemos de qué se trata y también aprender a cuidarnos y a reclamar por nuestros derechos también cuando corresponde, porque somos una sociedad todavía, si comparamos con Estados Unidos, una sociedad todavía muy tranquila respecto al reclamo, defensa de los derechos de consumidores y usuarios. Parece que está bueno seguir en eso y seguir capacitándonos, ¿no? Voy con la primera frase que les había dicho tempranito hoy cuando arrancamos, de Robespierre: el secreto de la libertad radica en educar a las personas, mientras que el secreto de la tiranía está en mantenerlas ignorantes. Entonces, que nosotros nos sigamos educando habla de esto, de cómo ejercemos nuestra libertad, educándonos. Bien, acá voy a leer otros comentarios que me encanta que sigan posteando. Pamela dice: siempre me llama la atención cuando líderes religiosos de la iglesia evangélica ofrecen soluciones para el cáncer y otras enfermedades y no tienen consecuencias y lo hacen en la televisión. Bueno, totalmente. El punto acá es también, ¿no? Cuando o no vemos las consecuencias o no nos enteramos de que la justicia actúa la justicia. O sea, lo que yo te puedo contar de este caso, de estas situaciones, que, o sea, los fiscales, sabemos que en la justicia existen, bueno, los abogados y los fiscales, ¿no? O sea, los fiscales son abogados del Estado, y pensamos en cualquier película donde haya un juicio, quien acusa es el fiscal, y el abogado es el que defiende, el abogado de la parte es el abogado que defiende. Entonces, los fiscales de oficio pueden denunciarlo, o sea, lo veo y lo denuncio. Infragancias, en infraganti, ¿no? Entonces, infraganti en flagrancia. Se puede denunciar y las consecuencias son mínimamente, bueno, esto, ¿no? Falsas promesas y demás. Ha habido casos de pastores, pastoras, pais, mais, donde también incluso hay un sistema de regulación, no recuerdo ahora el nombre, pero cuando se declara que una religión es religión, y si no es secta, y también hay muchos mecanismos para contrarrestar eso, y para aprobar una nueva religión, y también hay consecuencias, pero es cierto que seguimos viendo que siguen pagando y siguen apareciendo en horarios de trasnoche en muchos canales, entonces pareciera que tal cual, no hay consecuencias.
Pero sí, es sorprendente que todavía siga habiendo esto y parece que solamente ganará el dios dinero, hablando de religiones. Pero sí, sí, es un tema y ahí de vuelta, creo que usando nuestra educación y nuestra cultura, hasta nuestro instinto, diría, saber hasta dónde uno es sano que consume ese tipo de productos y de información. Pero buenísimo el comentario también que nos traes, Pamela. Oriana también dice, en vez de educar para alimentarse saludable y consciente que afecta a la piel, te venden magia de un frasquito porque es mucho más fácil que enseñar. Totalmente, o sea, a ver, y el trabajo es mucho más largo también, ¿no? O sea, digo, para tener una piel buena te va a consumir mínimo 2 litros de agua por día, ni siquiera 2 litros de café, no, 2 litros de agua más todo lo que consuma, alimentación saludable, como decíamos, ¿no? Vegetales, frutas, legumbres, bueno, todo lo que es alimentación saludable, no tantos fritos, no tanto, a veces consumir menos carne, según el caso, qué tipos de carnes, también sabemos que hoy los alimentos en su gran mayoría están siendo procesados y tienen un montón de otras situaciones. Cuando surgió lo del COVID se hablaba del murciélago, fake, total, pero digo, bueno, ¿no? Esto de consumir también que son cuestiones más a largo plazo, ya lo decía, no recuerdo quién, antes de decirlo, vamos a chequearlo, porque para eso tenemos internet. ¿Quién era que decía? Ya estoy, a ver, señor Google, exactamente. Hipócrates decía, que tu medicina sea tu alimento. Entonces, justamente es eso, ¿no? O sea, si nos alimentáramos de manera correcta, si aprendiéramos a alimentarnos bien, saludablemente y conscientemente, clave lo que dice también Oriana, sería mucho más lógico tener una mejor piel y vamos a lo rápido, compra este producto ya y la solución mágica y no ocurre. Porque puedes seguir poniendo ese producto, pero si seguís consumiendo chatarra, no te va a ayudar, amiga. O sea, digo, no, pero bueno. Y también acá comenta Leticia, y hacer lo contrario que hicimos para enfermar. Claro, totalmente, o sea, exacto. O sea, el cuerpo es sabio y el cuerpo nos da mucha información. Automáticamente dejas de tomar agua, dejas de consumir bien y el cuerpo te lo marca. Cuanto más joven sos, quizás lo notas menos, pero cuando más grande vas siendo, más rápido enseguida el cuerpo te avisa, te da señales de que estás mal. Entonces, gracias ahí le agregaste, Leticia, la última parte de la frase de Hipócrates. Pero bueno, exactamente, acá de vuelta, volvemos al rol de educación y al rol nuestro, como de querer ser libres a través de la educación. Pero bien, volviendo, ahí por eso decía, ¿no? Cómo tocábamos estos 3 pilares, libertad de expresión, comunicación y marketing. Entendiendo que también, por eso yo les decía, hablamos con las marcas, hablamos con personas que trabajan para las marcas, hablamos con personas que trabajan en empresas públicas también, en organismos públicos, y les preguntamos, bueno, ¿qué es lo que pasaba con este tipo de situaciones? Entonces, bueno, algo más que les podría compartir para seguir hablando un poquito más de Argentina, contarles cómo siguió ese caso, bueno, que finalmente la justicia desestimó la denuncia de esta persona que había sido entrevistada por el libro salió, le vendió, y de hecho le dio hasta incluso más reconocimiento a la persona, porque generaba como más inquietud de a ver qué dijo esta persona. Y actualmente también se le impuso una multa a la persona, incluso algo que también fue muy fuerte, que quiero traer como referencia, fue otro caso saliendo de Argentina, y hablando el caso en España, Matías Hassel es un rapero que él hizo unos tweets entre 2014 y 2018 contra la corona española. Y que escuchen esto. O sea, hizo tweets, escribió tweets, hablábamos de Twitter como esa red malévola. Escribió tweets entre 2014 y 2018, y en febrero de 2021 estuvo preso. Él estuvo preso por escribir tweets en contra de la corona española. Cruzamos el Atlántico, estamos con otro tipo de sistema de régimen, de sistema político, con una monarquía y parlamentaria, pero sin embargo, fíjense esto, o sea, ¿no? Volvemos a la frase de Voltaire.
sea, lo que decís puede ser usado en tu contra, y como fuiste contra la corona española, terminás preso. Personalmente yo trabajé en el 2017 en un proyecto de ley, justamente donde lo que se planteaba era esto que les decía, el acceso a Internet, la prohibición, la limitación del acceso a Internet en determinadas circunstancias, en determinados contextos. Siempre que hay estallidos sociales o que la situación económica es compleja en Argentina, lamentablemente esto ocurre bastante seguido, surgen y resurgen este tipo de proyectos de ley. Es tremendo, pero digo, fijémonos en los intereses que hay en juego. ¿Qué tiene que ver? Que no puede la gente hablar de los estallidos sociales, decir, che, acá está pasando esto, acá está pasando lo otro, digo, y tenemos que tener organismos oficiales que nos digan lo que tenemos que saber. Digo, es muy de siglos pasados, donde la información, digo, me voy a muchísimo tiempo atrás, ¿no? Cuando se inventa la imprenta y había 3 imprentas, y esas imprentas decían lo que había que escribir y lo que no, digo, no, totalmente obsoleto que alguien nos diga lo que podemos escuchar, lo que podemos leer, lo que no podemos leer, lo que es para protegernos. Rarísimo. Creo que también entender que es, en los últimos 20 años es particularmente relevante en esta materia cómo se fue trabajando las leyes que constituían justamente obstáculos para la libre circulación de los discursos, la libre circulación de las expresiones. Por eso creo que también es necesario destacar, y es fundamental fortalecer esa capacidad de control y de monitoreo y respuesta de los organismos e instituciones locales frente a los desafíos de la libertad de expresión. ¿Qué significa esto? Además, velar por los derechos humanos en Internet y las tecnologías digitales en nuestra comunidad, se habló de Argentina. Creo que es muy importante entender que hay muchas usuarias, muchos usuarios de redes sociales que sienten la interpretación, como hablábamos hoy también, ¿no? Esto de interpretar el mensaje, sienten y saber cómo desdramatizarlo, o entender que no, digo, sí, quitarle la emocionalidad, como habíamos dicho, en la interpretación de un mensaje. Pero también, hablando de esto de los usuarios y usuarias de Internet y de redes, entender que a la vez hay mucha gente que se siente interpelada, cuando desde los propios espacios de redes sociales es la misma empresa de servicios, por ejemplo, o justamente cuando clases dirigentes proponen regular, legislar en función a estas situaciones. A ver, tenemos libertad de acceso a Internet, yo pago por mi Internet, ¿cómo me van a estar diciendo qué puedo leer y qué no? En China pasa eso. Y así vemos cómo está esa sociedad también. O sea, sistemas dictatoriales, ¿no es cierto? Entonces, una democracia no existe este tipo de proyectos, no deberían existir, entonces tenemos que empezar a dejarlo bien en claro para que se les vayan las ganas a la gente cuando está en el poder de decir que quiere regular lo que se puede y no se puede hacer. Y además ya lo hemos visto, digo, sin meterme en cuestiones partidarias, hemos visto que no funcionó, y lo vimos en el mundo entero, un montón de casos de gente que decía no salgas de tu casa y la gente salía, gente hacía fiestas. Hubo países donde esas personas las expulsaron del poder, o países donde no, y siguen. Entonces digo, esto, ¿entendés? ¿No? ¿Quién sos vos para decirme lo que yo puedo o no puedo hacer? Vuelvo a la frase de Voltaire, de que no estoy de acuerdo con lo que digas, pero voy a defender tu derecho a expresarlo y hacerlo. Entonces, volvemos. Con esa excusa del bienestar, bueno, se termina como confundiendo todo para confundir. Entonces, ¿cuál es el límite? Entender fundamentalmente que es primordial la identificación de los discursos de odio y la libertad de expresión per se. Y como con todos los derechos es importante entender eso que les hablaba de lo difuso, del límite de unos y otros. ¿No es cierto? Desde este lugar, entender eso, entender también que hay cada tanto estos movimientos regulatorios legislativos, son varias las leyes que se adoptaron en Argentina desde el 2005 en adelante, que tienden a regular actividades de Internet afectando su uso, afectando el uso, o sea, en Argentina se regula Internet y afecta el uso propio de la red. Esa regulación de Internet pareciera que se está pensando en forma desconectada de lo que es la agenda de libertad de expresión. O sea, de vuelta, se piensa en
restringir libertades y en un sistema democrático. Entonces se multiplicaron los proyectos que imponen, como les contaba, yo participé en uno en 2017, pero se multiplicaron la cantidad de proyectos que imponen algún tipo de obligación para intermediarios en Internet y persisten en ese afán de criminalizar en una parte importante a la sociedad argentina y a sus representantes. Entonces acá está el punto, o sea, siempre el problema lo tiene el ciudadano, o sea, ¿no es cierto? Que solamente se le restringe, sino a la vez tiene la situación de responder, o sea, es totalmente nociva, en contra, y lo más alejado de la protección de un derecho de la ciudadanía. Entonces también vale mencionar que también se han dictado leyes a favor y en beneficio de la libertad de expresión y el acceso a la información para personas, por ejemplo, con discapacidad. Y después de muchos años de debate, se logró sancionar, por ejemplo, la Ley de Acceso a la Información Pública. Una ley que fue muy requerida desde hace mucho tiempo, pero es una ley que salió hace muy poco tiempo también. Sin perjuicio de estos avances, es importante tener en cuenta y saber que son muchos los pendientes que hay en nuestra legislación respecto a lo que es la legislación en la protección de los derechos humanos, en la protección de la libertad de expresión. Entonces, para aplicar los mecanismos de protección y prevención, tenemos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y a la privacidad en espacios digitales. Es clave la voluntad política y políticas claras de monitoreo y control sobre esa eficacia. Hay un tema justamente que también acá lo menciono y que me parece importante, ya que cuando hablamos de redes sociales, es el hecho de justamente mencionar la privacidad. Pareciera que la privacidad dejó de ser una necesidad o un punto a considerar, pero sin embargo las nuevas generaciones no lo tienen muy presente, porque nacieron, quienes son nativos digitales, creen que, bueno, listo, sí, yo por acceder a una red cedo toda mi información, no me importa, ¿a quién le importa lo que yo posteo? Bueno, es tu información y es tu derecho a cuidar de ella, que no se difunda, que no se venda. No sé si vieron, y acá me voy un poquito para hablar de documentales, de series, donde hablan de este tipo de cosas, que si no las vieron se las voy a recomendar. Una es, por ejemplo, el caso de El dilema de las redes sociales. No sé si la vieron, si alguien la vio, si quieren decir sí, no, o algo. Si no la vieron, se las recomiendo, El dilema de las redes sociales. Otra se llama The Great Hack, o el caso de Cambridge Analytica, justamente tratan cuestiones de privacidad. ¿Vieron alguna de estas? Bueno, no las vieron. Bueno, se las recomiendo. Dale, sí, véanlas. Las repito. El dilema de las redes sociales, y otra es The Great Hack, el gran hackeador, el gran hacker, o si no también lo encuentran como el caso de Cambridge Analytica. Por ejemplo, esos dos son dos documentales, duran, no sé, como muchísimo 2 horas, como muchísimo, cada uno. Y lo que plantean justamente es esto, ¿no? Por un lado, el dilema de las redes sociales son muchas personas que trabajaron que trabajaron para grandes corporaciones, como en este caso Google, Facebook y muchas otras, armando redes, creando plataformas, y que después se dieron cuenta lo que estaban creando y a quiénes estaban beneficiando, y que no tenía que ver con un acceso a la información libre de personas y de expresión propia, sino que simplemente lo que estaba pasando, y les voy a spoilear un poco la serie, el documental, que nosotros somos el producto que se vende. ¿Esto qué significa? Me dan acceso, sí es gratis, pero desconfiemos, nada es gratis en la vida, ya nos dimos cuenta. Justamente el acceso a esta información que yo posteo, hoy me siento contenta, hoy tengo una charla, hoy voy a comer esto, foto, selfie, no sé. Todo eso es información que yo subo a la red y que se la cedo al creador, al dueño de la plataforma, ya sea Mark Zuckerberg, ya sea Elon Musk también ahora en Twitter, ya sea, no me sale el nombre de la gente de Google, pero también. Ese es el punto, ¿no? O sea, la privacidad. Y justamente el caso de Cambridge Analytica, de Great Hack,
también es una serie muy buena, perdón, una serie, no, un documental, que también lo que plantea justamente de Greyhack es esto, es el caso, no sé si alguien recuerda cuando fue la situación de cuando Zuckerberg tuvo que ir en Estados Unidos allá hace como 3 años más o menos atrás, 2019 más o menos, donde planteaba que tuvo que ir al Capitolio, al Congreso, a declarar justamente sobre cómo ganaba plata Facebook. ¿Alguien lo recuerda? Bien. Bueno, justamente, recuerda que encima era como un choque cultural fuerte, generacional por sobre todo, más que cultural, por el hecho de que había gente que gente que tenía 50, 60 años, y que le preguntaba a Zuckerberg cómo ganaba plata, y él decía, bueno, a través de las ads, a través de los avisos. Y vos decís, no, amigo, no estás ganando a través de eso, porque se verificaba que no había tanto aviso en Facebook en su momento como las ganancias que estaba recibiendo la empresa. Bueno, lo que se verificó, y ahí les dejo esta de Greyhack, o el caso de Cambridge Analytica, justamente lo que se verificó fue que Zuckerberg lo que había hecho era ver, pasa mucho en Argentina, no sé si en otros países, sí, en todos los países, donde se venden bases de datos. Y bueno, justamente el negocio real de Zuckerberg, de Facebook, por eso Facebook ahora se llama Metaverso, no es casual, como un supermercado chino que cambia de razón social, por los juicios que tiene, y por cómo bajó también, cómo bajaron las acciones de la empresa, a partir de ahí, y un montón de otras situaciones que ocurrieron después, fue que se validó, se verificó que la empresa no ganaba efectivamente plata solamente por los anuncios. También ganaba plata por los anuncios, porque no había tanta gente que invirtiera en anuncios. Sí, como ganó plata, fue a través de vender la información que sus usuarios te suministraban. Entonces, a partir de ahí, véanlas. Le pasa a mucha gente que después que ve eso no quiere usar las redes por un rato. Creo que tiene que ver con lo que hablábamos antes, con el derecho a la información y el acceso a la información para tomar mejores decisiones o decisiones más conscientes. Exactamente. Ah, viste, otro documental que mostró ese tema. Ah, ok, si podés, Leticia, escribilo, así me lo llevo para verlo. Por favor. Y bueno, justamente es eso, ¿no? Cuanto uno mejor sabe de algo, las decisiones que puede tomar es mejor. Ok, cuando encuentres el nombre, si llegamos, dale, esperamos que nos lo escribas. Gracias. Y entonces tiene que ver con esto, de vuelta, cuanto más educado estás, más libertad tenés. Entonces, si yo sé que usan mi información para venderla, yo puedo hacer también uso y tomar en conciencia y decir, bueno, ¿cuándo voy a apostar? ¿Cuándo no? ¿Hasta qué punto tengo el teléfono conmigo? No, yo no tengo el teléfono acá, lo dejé lejos, y recomiendo también, trabajo con redes, trabajo con marcas y trabajo en desarrollar campañas para redes sociales, pero justamente por eso hay que entender que es un medio, no es el fin. Si yo estoy pensando qué hacer en una red, o qué estoy haciendo para postear en una red, no entendí nada. Ahí hay que cortar, hay que soltar el teléfono, hay que sacar la aplicación del teléfono y volver a empezar. Porque yo tengo que vivir mi vida, y cuando hay algo que me parece que está bueno postearlo, veo en qué plataforma lo publico. Pero si estoy armando al revés la vida en función de lo que tengo que publicar, no es por ahí. Pero bueno, esto traje el tema de redes y comunicación justamente por el hecho de entender que la privacidad es otro de los derechos humanos que tenemos, y nuestra privacidad no se puede poner en riesgo por las ganancias de nadie. Se ha dejado mucho tiempo, si vemos lo que es la legislación, nos fuimos un poquito de Argentina, estamos hablando ya de América toda, estoy hablando de Estados Unidos puntualmente en este caso, pero también pasamos por Europa, y los distintos países y los distintos continentes, mejor dicho, vamos a ver que justamente la legislación y el acceso a las plataformas y también de los buscadores no es la misma. WhatsApp, por ejemplo, en Argentina perdió un juicio el año pasado por justamente acceso a información que no podía suministrarse de los términos y condiciones, por tener la aplicación gratis en mi teléfono. Gratis no era, claramente, me estaban sacando más información de la que correspondía. Entonces Argentina ganó un juicio contra Facebook, contra WhatsApp, bueno, Facebook, todo, y tuvieron que devolver esa información o dejar de suministrarla. Esto de las cookies y demás.
pero no solamente era en cuestión de cookies, sino era tipo, yo le estoy dando acceso desde mi teléfono, vieron que dice, permitís acceso a las fotos, a contactos, bueno, a todo ese tipo de información, y ahí es donde, por ejemplo, el caso del año pasado, que perdió un juicio WhatsApp. Pero si vamos a Europa, por ejemplo, los buscadores ya no permiten más el acceso a muchas cuentas. En muchos países se dejó de usar Google y se usan otras plataformas menos invasivas, justamente porque toman menor información de los usuarios. ¿Les ha pasado alguna vez que escuchan que están diciendo algo o están en una conversación con el teléfono cerca o la computadora y después te propone Google la respuesta o te plantea publicidades respecto a esto? Entonces acá volvemos. ¿De qué es esta charla? El impacto de la comunicación y la libertad de expresión. Bueno, justamente acá está. O sea, tengo que estar cuidándome lo que digo porque lo van a usar en mi contra o para vender mis datos a alguien. Ahí hay un límite. Hay un límite que se violó y que por eso Facebook cambió de nombre. Por eso Facebook es metaverso. Más allá de los proyectos nuevos, también tiene que ver esto. El impacto es este. El impacto está en la comunicación, en el marketing. Lo que decimos no puede ser nunca usado para nuestro perjuicio, y a la vez tampoco en detrimento nuestro, como podía ser el caso de esto, ¿no? Hacerse multimillonaria una persona por acceder a nuestra información cuando nosotros ni siquiera sabíamos que se la estábamos dando. Entonces digo, hubo 10 años que Estados Unidos y la legislación norteamericana les concedió a las grandes compañías de palo alto, como son Facebook y Google, por ejemplo, y otras más, ¿no? Amazon, tenemos un montón, pero digo, donde les concedió 10 años libres para que hagan lo que quieran con nosotros, el mundo entero, y a partir de ahí empezó a regular. Bueno, salieron muchos juicios, muchas sentencias en contra de estas empresas grandes, sin embargo, el daño ya está hecho. Nosotros, como quienes no somos nativos digitales, tuvimos que reaprender y ver cómo nos vinculamos y cómo nos conectamos, y a la vez hasta dónde nos conectamos por medios a través de Internet. Entonces me parece que, digo, también ahí está, ¿no? Volviendo al punto, estamos más conectados que antes, estamos menos conectados que antes. El punto acá creo que es entender eso también, ¿no? Desde la inteligencia de uno mismo, como decíamos al momento que mencionamos hoy también Hipócrates, ¿no? Esto de la medicina, que el alimento sea tu propia medicina. También entender ahí, el punto es, hay aplicaciones que nos permiten controlar y verificar hasta qué momento es no tóxico, no es tan tóxico estar conectado a una red social, una plataforma. Lo que buscan todas estas plataformas es la adicción. Y cuanto más joven es uno, y menos educación tiene, y menos conciencia tiene del uso de su tiempo y su disponibilidad, más tiempo pasa. Y cuanto más tiempo pasa, más ganancias tienen estas empresas, pero nosotros perdemos en salud y privacidad. Y eso es clave. Me parece que es importante tener en cuenta el impacto que se genera en ese sentido. De vuelta, tiene que ver con después el acceso a información como es esto, ¿no? Si podés viajar a otro país o no, cuando uno tiene que tramitar la visa o tramitar el acceso a determinadas cosas, ya toda esa información se la tienen los estados a través de estas plataformas que ya les conté. Entonces, bueno, ahí está el punto también de entender hasta dónde yo tengo ganas de dar mi información a cualquier persona que ni siquiera sé a quién se la estoy dando. Entonces me parece que deslegitimar esto, decir, ay, ¿qué le va a importar a la gente lo que yo publico? Y bueno, ¿por qué le tiene que importar? Porque vos no podés ser libre de decir lo que querés y alguien va a estar en función a eso tomando datos, ¿no es cierto? Y sacando conclusiones que quizás son erradas. Digo, hay muchas de estas situaciones donde se plantea y donde verificamos que se hace un uso que no es real sobre la información que se plantea y la que se propone. Por ejemplo, está el caso de cuando se hacen a través de los algoritmos de inteligencia artificial, se plantean respuestas a situaciones que no se dan desde un lado verdadero, como ser esto, ¿no? Interpreta datos y saca una conclusión. A lo mejor esa conclusión es cerrada o es sesgada. Entonces, bueno, ahí está el punto de que con mi información yo defino qué se hace, no otros determinan y manipulan esa información en mi contra. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta y velar por esos derechos que tenemos desde la libertad de expresión y el acceso a la información y a la vez también a la privacidad de nuestra información. Entonces,
Bueno, sigo y vuelvo a contar un poco sobre esto que les contaba, que todo eso está en la investigación, pero bueno, también compartirles un poco de qué más se conversó, de cuáles fueron los resultados que sacamos de esa investigación. Les quiero compartir ahora un poquito más de resultados, por ejemplo, respecto a la edad de las personas a las que encuestamos. Fíjense que había edad súper variada, teníamos mucha gente que tenía entre 46 y 60 años, también mucha gente centennial y millennial, entre 25 y 35 años, y después repartido entre 36 y 45 y 61 y 74 años. Pero también había gente de menos de 24 y gente de más de 75 años. Cuando les preguntamos respecto a justamente esto, ¿no? En Argentina, si consideraban que la libertad de expresión se ejercía libremente como un derecho y que si se promovía en el país. Fíjense la respuesta, ¿no? Muchísima gente, un 48% dijo que no. Un 7% dijo, un 20% perdón, dijo que sí. Y después decían, la tercera respuesta que más se dio fue se ejerce con poca conciencia. Me pareció interesante esto, con poca conciencia. Pero lo más fuerte es que no se ejercía libremente o no se promovía en Argentina la libertad de expresión de manera libre. Me parece un dato fuerte. Otro de los casos fue justamente otra pregunta, en el último año. ¿Cambiaste tu rol o algún hábito en las redes sociales? Eso también fue muy impactante. La gente dijo, en un 63,64% dijo que sí, que había cambiado su rol. Un 27%, casi 28% diciendo que no. Y otras que dijeron, dejé de usarlas como antes. Esto fue información el año pasado en pandemia. Entonces, casi el 50% de las personas encuestadas dijeron que hoy no pueden ejercerla de manera plena su libertad de expresión. Respecto a los hábitos en redes, justamente la mayoría indicó que había cambiado su rol y que dejó de usarlas de la manera en la que usaba antes, empezando a medir el tiempo que pasaban en ellas, como hasta dejando de dar su opinión por determinados temas, ya que han tenido complicaciones con quienes piensan distinto. Y esto es un temón. Si hablamos en Argentina de algo que es muy promocionado, que es la grieta, ¿no? El negocio de la grieta, pero fíjense esto, gente que dejó de decir lo que pensaba porque le generaba complicaciones por gente que pensaba distinto. Recordemos, volvamos a recordar la frase justamente de Voltaire, ¿no? No estoy de acuerdo con lo que digas, pero voy a defenderlo, hasta con mi vida, ¿no? Esto de defender lo que vos quieras decir. Otros resultados. En el caso de haber respondido afirmativamente a la respuesta anterior, ¿qué hábitos cambiaste? La gente que cambió su modo de comunicarse a través de las redes, lo que dijeron fue, en su mayor medida, participaban mucho menos, o sea, limitaron su libertad de expresión. Y el otro fuerte, en igual medida, fue que, al contrario, hubo gente que interactuó más y se expresaba y comentaba posteos. Gente que empezó a usar más las redes, mejor estaba más tiempo conectado, justamente, y a la vez gente que dejó de usarlas. La tercera respuesta fue, me sumé a nuevos espacios de conversación, nuevas redes, por ejemplo, Twitter, Instagram, etc. Y otras personas dijeron justamente que bloquearon sus perfiles, uso de mayores herramientas de seguridad y privacidad. O sea, verificaron, reconfiguraron la seguridad de su sistema justamente para que no se chequeara, o no sé, a mí me ha pasado que por redes, no recibir ataques, pero sí que un ataque fue que me intentaran hackear cuentas. Entonces, bueno, ¿no? También es eso, como reconfigurar la privacidad es clave porque en momentos ásperos hay gente que, bueno, busca la manera de justamente sacarte una cuenta, es tu medio de información, tu reputación en redes, tu persona virtual es esa. Entonces, tener mucho control de eso es clave. Actuar rápido si empieza a fallar los sistemas o te avisan, te alertan cuando alguien está queriendo acceder a tus cuentas, bueno, actuar rápido para bloquear todo eso. No tener todos los teléfonos con todas las redes conectadas, volver a cargarlos, saberse las contraseñas, guardarlas en otros lugares, porque esto es hablamos de marketing, es tu marca personal. Entonces, saber que
eso tiene un valor que es tangible. De hecho, los influencers ganan dinero, viven a través de lo que dicen y lo que comunican en sus redes sociales. Entonces, saber que esa reputación es importante. Y que en todo caso, si tienen que ganar dinero, lo ganen ustedes y no una red social porque les quita la información sin su consentimiento. Entonces, otra de las preguntas que hicimos fue: ¿cómo debería ejercerse la libertad de expresión para evitar malos entendidos o fallas en el ámbito empresarial? Y acá lo que respondieron en mayor medida fue más empática e inclusiva, comunicación más asertiva. Y acá un poco era lo que estábamos comentando, que hablamos de la empatía, ¿no? Esto del discurso de odio, saber cuál es el límite en la discriminación, cuál es el punto de discriminación, quién determina la discriminación. Por esto hago un paréntesis y digo, existe el INADI como un organismo que justamente trabaja contra la discriminación, y lo que hace cuando una persona se siente discriminada, presenta un dictamen, presenta un formulario, lo completa, hace la denuncia, se presentan testigos, se inicia una especie de mini juicio donde intervienen las partes y gente muy capacitada y especializada en el tema, que lo que hace es determinar a través de un dictamen si hubo o no discriminación. Ese dictamen tiene fuerza probatoria para después ir a un juicio, con lo cual es muy importante. Lo complicado es que la discriminación es difícil de probar a veces, por eso traigo la colación lo del dictamen del INADI, y a la vez también saber que es una cuestión de un delito penal, la discriminación. Entonces, por eso es más complejo. Pero también está el delito civil, no como discriminación en sí, pero daños y perjuicios y demás, donde se puede llegar a obtener una resolución a favor en esa situación. Bien, sigamos. Entonces, ¿cómo actuar frente a los malos entendidos? Vuelvo a las respuestas. En principio, actuar con comunicación más empática, asertiva, inclusiva. Otra de las respuestas fue con comunicación más segmentada, según públicos y edades. Y otra de las respuestas fue elegir nuevos referentes con imagen positiva, elegir referentes más neutrales, bajar ese tono aguerrido, ese tono violento, ese tono hostil. Esto me parece clave. Acá, esto es otro de los resultados de cuando planteé el título de la charla, ¿no? ¿Cómo impactan la libertad de expresión en la comunicación y desde el marketing también? Y entender que está acá el punto, o sea, con mensajes más neutrales, con mensajes menos aguerridos, con mensajes menos hostiles, con mensajes más empáticos, más inclusivos, más asertivos. Ahí está la clave. Decí lo que quieras, pero con el límite de hacerse cargo de las consecuencias de lo que provoca lo que uno dice. Por eso vuelvo con esto que les decía, ¿no? El rol de quién lo dice, en qué funciones lo dice, y entender que hay un propósito para eso que se dice. Pero por eso también tiene que haber límites en esas expresiones, en esas expresividades. Entre quienes cambiaron sus hábitos en las redes, la reducción del tiempo en ellas figura entre el más mencionado, siguiendo el incremento del uso de Twitter, una red que justamente lo que propone es expresar el descontento. Bienvenido que uno puede expresar lo que le pasa, hay gente que dejó de hacerlo. Hay un 23% que comparte que hoy hay más espacios en las redes y que dejó otros, por lo que se percibe que el cambio se da en espacios donde no podrían expresarse libremente. O sea, donde se sintieron que no podían expresarse libremente, se fueron a otros espacios. Por eso Twitter tiene tanto auge siempre en nuestra red y por eso lo termina comprando Elon Musk. Es un espacio de mucha data, mucha información pasa por ahí. Otra de las preguntas que les quiero compartir, que ver cómo estamos con el tiempo, tenemos todavía una media horita más, y después de esto, de los resultados estos, quiero pasar a cerrar con lo que ocurre en los ataques a Rusia, los ataques a Ucrania de Rusia. ¿Cree que el rol de los gobernantes, influencers y o referentes sociales promueven el ejercicio de la libertad de expresión en las redes sociales, empresas o ambientes en general? Fíjense esto, las respuestas que dieron fue, en su mayoría, en empresas y en ambientes en general de la libertad de expresión, dicen que tienen que cuidar el tono y los mensajes por su responsabilidad social. Y a la vez también dicen que el rol de los gobernantes, los influencers, promueven ese ejercicio
genera justamente una situación de, ¿no es cierto?, donde hay que cuidar esas situaciones. Hay gente también que dice que generan rechazo y que no les influye el rol de los gobernantes, los influencers, los referentes sociales, y también otras personas que dicen que no les genera ningún tipo de modificación. Pero bueno, me parece interesante entender que, a ver, por algo influyen, que esta gente influye. Cuando consultamos en esta encuesta, que yo les cuento que estamos en esta, sí, encuesta estamos terminando de analizar para Hong Kong, nos pasa que hay mucha gente que dejó de consumir medios tradicionales, como son la televisión, la radio, los diarios, y empieza a consumir redes sociales. Ahí está el rol de los influencers, de estos comunicadores que con sus propósitos o con sus intereses personales o particulares, porque a lo mejor hay marcas que hay detrás, bueno, ¿no es cierto?, cambian la información, cambian el rumbo, cambian la agenda, y a partir de ahí entender que generan. Por eso de vuelta vuelvo con esta cuestión de la pandemia, quiénes son esenciales y quiénes no. Los medios de comunicación eran esenciales. La información que llegó era tremenda. Y no solamente, me refiero tremenda al hecho de que se contaban muertos. Se contaban casos y muchos médicos nos decían que estaba todo saturado y no estábamos recibiendo a nadie. Y la gente dejó de atenderse y murió. Entonces, ahí de vuelta, ¿no? Qué importante el rol del comunicador, de la comunicadora, hasta qué punto se puede decir libremente cualquier cosa. ¿Cuáles son las responsabilidades de eso? Bien, sigo. ¿Cuál cree que será el futuro de la libertad de expresión? ¿Ve útil y claro su ejercicio para la sociedad argentina? Lo que dice la gente en su mayoría fue, va a seguir creciendo la libertad de expresión, alentadora, y con más fuerza. Otra gente dice, no me importa, no sé, no contesto nada, y otra gente dice, debe regularse y establecerse límites. Chan, ahí es donde, en este 16%, casi 17%, es donde las clases dirigentes y cada tanto el Parlamento toma como para plantear estos proyectos de ley tóxicos y nocivos para una sociedad democrática y libre, que se dicte de tal. Respecto al rol de aquellas personas que tienen un rol influyente por su impacto en la sociedad, por las expresiones que tienen, se marcó muy relevante la importancia de medir el tono y cuidar los mensajes que se transmiten con responsabilidad social. La otra mitad de los consultados dijo que por ello mismo les genera rechazo y eligen no considerar su influencia. Y por último, respecto a la pregunta sobre el futuro, justamente decían que ven que se va a incrementar y cada vez va a estar con más fuerza la libertad de expresión en juego, en boga. Géneros de las personas entrevistadas, en su mayoría han sido mujeres. Y después, bueno, acá también tengo un par de entrevistas que les contaba que hice a personas que viven en Argentina, a personas que viven en otros países, y gente que trabaja en el ámbito público y gente que trabaja en empresas privadas. La investigación está de libre acceso, la pueden encontrar en los sitios de la facultad, en los espacios de la Universidad de Palermo, me pueden buscar a mí, pongan investigación, libertad de expresión, y ahí la encuentran. Si no, cualquier cosa, me siguen en las redes y se las comparto. Bien, ahí Leticia estás diciendo que encontraste el documental, se llama The Cleaner, es fuerte. Ya me lo anoto, lo recomiendo, lo llevo para ver. The Cleaner. Es un documental, perfecto. Gracias. Bueno, ahí ya tenemos algo más para seguir trabajando en el tema. Gracias, Leticia. Buenísimo, bien. Quería seguir ahora, si les parece, quiero seguir con un poco para compartirles y hablar de lo que es la situación en Ucrania y en Rusia. Lo pasaron en el Cine York hace unos años. Ah, mira qué bueno. Bien. Bueno, ok. Lo voy a buscar a ver por dónde lo encuentro. The Cleaner. Excelente. Bien, ya me está diciendo algo, ¿no? El nombre, ya como que hace una referencia a algo, me interesa, me atrapa. Bueno, gracias. Como les decía, algo que para mí fue como un momento de eureka o de wow moments, fue esta imagen. No sé si alguien sabe de qué estoy hablando, ahí pueden tomar algunas referencias, si quieren fijarse lo que tiene acá el policía, este gorrito, ¿no? ¿Alguien sabe qué es esto?
¿Qué representa esto? Voy a dejar un segundo para ver si alguien quiere responder, y si no, les comparto un video que hace justamente referencia a esta situación. A ver si alguien más comenta algo. No por ahora. Bueno, voy a compartirles entonces un video que justamente, a ver, acá alguien escribió algo. Sí, ¿no se puede decir nada en Rusia, por eso papel en blanco? Sí, excelente. De eso se trata. Justamente la situación en Rusia es muy compleja, la gente no se puede expresar, o la expresión está totalmente analizada desde un ámbito totalmente propagandístico y falso, donde lo que la gente, primero, si vos te declarás en contra de Putin, terminás preso. Ahora vamos a ver un par de ejemplos, pero esto pasa. Entonces, esa fue una solución, por eso me gustó mucho esa imagen, esa fue una solución que encontraron los ciudadanos en Rusia, justamente para poder protestar en contra del gobierno, de la situación de la invasión a Rusia, de cómo están tratando a sus propios ciudadanos, porque los mandan a la guerra con una mentira, eh, diciéndoles que están ganando, diciéndoles que se van porque están atacando, están yendo a defender porque hay que en Ucrania hay movimientos neonazis, bueno, toda una cuestión totalmente falsa, y justamente para incentivar, estimular el odio hacia el otro, y desde ese lugar ganar más prestigio, más beneficio reputacional, político y económico del señor Putin. Entonces, justamente desde este sentido, me pareció muy buena ese reclamo, ese justamente, como si yo reclamo en contra de este régimen, termino presa, lo que hago es pongo pancartas en blanco y estoy reclamando. No tienen nada, porque yo no estoy acusando a nadie de nada, pero estoy reclamando. Justamente la expresión, la libertad de expresión está totalmente vedada y muy sesgada. O sea, qué se puede decir y qué no. Hay muchos medios de propaganda, tanto en Rusia como en el resto del mundo. De hecho, Twitter como red también, que voy a hablar mucho de Twitter más que por sobre otras, pero digo, Twitter lo que hizo fue empezar a denunciar, no sé si lo vieron, pero Twitter cuando empezaron los ataques a Ucrania, empezó a marcar justamente cuáles eran los medios que generaban propaganda, o medios que trabajaban, que estaban recibiendo pauta de Rusia. Entonces, bueno, fue buenísimo porque acá lo que vemos, esta falsedad de el periodismo independiente no existe, ya lo sabemos, por suerte, crecimos, maduramos, evolucionamos, nos damos cuenta que el periodismo no es independiente y por eso tiene sus fines, ¿no? Propagandísticos en muchos casos. Entonces, a partir de ahí, esto es lo que se encontró como una solución que encontraron la gente que protesta en Rusia, justamente para poder reclamar sobre la violación a sus derechos. Quiero compartirles ahora, como les decía, otros videos. Vamos a ver un poco de la situación pasando en Rusia en estos momentos. La libertad de prensa bajo presión, esto es en Rusia, y fíjense que esto no está pasando ahora, fíjense que esto es desde septiembre del año pasado, no es casual lo que lo que está ocurriendo en Ucrania. Esto viene ya desde hace rato. Y casualmente en pocos días hay elecciones en Rusia. Entonces quiero mostrarles este videito y seguimos. La libertad de prensa bajo presión en Rusia. La oposición rusa protestó el sábado en Moscú contra la ley de control de medios que etiqueta de agente extranjero a diversos medios de comunicación críticos con el gobierno. El candidato Nikola Kavavsky calificó la medida de orwelliana a menos de 2 semanas de las elecciones legislativas del 17 de septiembre.
justamente, ¿no? Lo que está diciendo ahí es esto, ¿no? Que la libertad de expresión está bajo presión y que la gente no se puede expresar libremente ni siquiera en contra de un candidato, de una persona que está en el poder hace muchísimo tiempo. No activo la cámara porque quiero mostrarles otro videito más. En este caso seguramente lo hayan visto. Es el caso de una mujer, una periodista muy reconocida en Rusia. Ella trabajaba en el canal estatal de Rusia y lo que hace justamente es en vivo, cuando cuando se inician los reclamos, porque justamente estaba atacando Rusia, Ucrania, sale en vivo, en medio de la transmisión, porque todo esto es propaganda, a demostrar su descontento. Una empleada del canal de televisión estatal ruso China One interrumpió la emisión de uno de los principales noticieros de la cadena para protestar contra la invasión a Ucrania. La mujer llevaba una pancarta en la que se leía: "No a la guerra, no crean la propaganda, aquí les cuentan mentiras". La emisión fue interrumpida y las transmisiones en vivo eliminadas de forma inmediata. Antes del incidente, la mujer, identificada como Maria Ovsyannikova, aseguró en un video que lo que está pasando en Ucrania es un crimen y que la responsabilidad de la agresión recae en la conciencia de una sola persona, Vladimir Putin. Y agregó que se avergonzaba de haber hecho apología y propaganda para el Kremlin. Por ese hecho, María podría enfrentar graves consecuencias penales. De hecho, los reportes ya lo ubican en las dependencias policiales. Bueno, bien. Justamente lo que vemos ahí es esto, ¿no? Las consecuencias que implican el demostrar, el expresarse libremente en descontento de un sistema que justamente lo que está haciendo es perjudicando a la sociedad. No solamente a la que vive, como decían. Me gustó mucho lo que remarcaba esta periodista, ¿no? Que finalmente ella renuncia, dijeron, no la vamos a mandar presa, no vamos a poner una multa, creo que le pusieron una multa que era muy, muy chica, muy irrisoria, bueno, porque también es una persona muy reconocida, y digo, no, quedaría muy en evidencia el régimen de Vladimir Putin, pero bueno, justamente muy valiente en hacerlo, pero todo se borró automáticamente, y es como seguir, sino con el mensaje de no estamos ganando, somos los mejores, son nazis, somos los buenos, y justificar el odio, de vuelta, estos discursos de odio. Quiero mostrarles, con lo que había empezado en esta parte donde hablamos de Rusia y Ucrania, quiero mostrarles ese video de cómo se impedía a los manifestantes hacer lo que hizo esta periodista, que fue justamente hablar en contra del gobierno y de la gestión de Vladimir Putin. Entonces, bueno, sobre cómo definieron hacer estos reclamos con pancartas en blanco. Moscú mantiene a raya a los manifestantes contra la guerra en Ucrania. Marina Ovsyannikova, editora del informativo del canal 1 ruso, ha sido la última en sufrir la represión. Esta periodista interrumpió la emisión pidiendo el fin de la guerra y fue inmediatamente detenida bajo el pretexto de desacreditar a las fuerzas rusas e incitar al vandalismo, según el Kremlin. Las detenciones en Rusia no han cesado desde que comenzó la invasión. Se cuentan por miles. Según la organización civil Opinfo, más de 14.700 personas han sido arrestadas en estas semanas de conflicto. Estas imágenes son del segundo día de guerra en Yekaterinburg, al oeste de Rusia. Y así se arrestó a una anciana en San Petersburgo el 2 de marzo. Desde entonces, los esfuerzos de Putin de silenciar a la oposición han ido en aumento. Incluso se ha detenido a personas por protestar portando pancartas en blanco. Ocurría el 13 de marzo en Nizhny Novgorod, al oeste del país, pero también más al sur, en Novosibirsk.
Por las redes han circulado imágenes llamativas. Aquí se ve el poco tiempo que pasa desde que una mujer muestra una pancarta en contra de la guerra hasta que es detenida. Minutos después, otra mujer que hablaba de su apoyo al régimen fue también arrestada. Pero estos episodios no ocurren solo en Rusia. En las ciudades ucranianas ocupadas, las manifestaciones contra el ejército invasor son continuas. Desde la semana en la que cayó Melitopol, sus ciudadanos han desafiado a los invasores saliendo a las calles y cantando el himno ucranio. El 12 de marzo protestaron por la presunta detención de su alcalde. En Jersón, las manifestaciones son constantes para evitar un presunto referéndum de independencia. Fuentes militares ucranianas aseguran que más de 400 personas fueron arrestadas el 9 de marzo en la ciudad. La última marcha se produjo bajo la atenta mirada de las tropas rusas. Bien, bueno, tremendo, ¿no? Digo, esto me parecía importante y ya que hoy estábamos hablando de este tema, traer estas demostraciones de protesta, de reclamo, y ver cómo justamente cuando hablamos con estas similitudes de Argentina, cuando se toma el rol de gente accede al poder y toma el rol del Estado, que es quien más poder tiene en una sociedad, para usarlo en contra de la propia ciudadanía. Esta gente se dice representar al pueblo y sin embargo fíjense que no pueden reclamar, no pueden hablar, no pueden participar. Carteles en blanco, a mí me parecía muy fuerte este chico que estaba con el cartel y el policía que le decía, dejá de hacer lo que estás haciendo que es ilegal. El chico no estaba haciendo nada, era un cartel en blanco, no decía nada, y bueno, y se lo llevaron preso, o sea, libertad, hablemos de libertad de expresión y hablemos de libre circulación, hablemos de todas estas situaciones que plantean de no poder hacer lo que uno quiere, ni siquiera reclamar cuando ve que una situación es injusta. Y en este caso también, ¿no? Después, claramente, la gente que pone un cartelito chico hablando en contra, hay palabras que tuvieron que dejar, construimos la realidad constantemente con la palabra, y gente que en Rusia no se puede hablar de guerra, por eso mucha gente en las redes y en el resto del mundo habla de la guerra, pero más que de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania. No se podía hablar ni siquiera de invasión. Entonces digo, porque justamente la palabra crea mundo. Entonces justamente deja en un lugar que no es beneficioso para quien está con una situación de poder mucho más frágil en su gobierno, que se lo muestre como el malo de la película. Entonces, me parece que, nada, está bueno esto de buscar mecanismos de protesta, buscar mecanismos de reclamo, aprender, educarnos, capacitarnos para nuestra libertad, para poder expresarnos libremente, sabiendo con estos límites de la empatía hacia el otro, de no dañar a los demás. Me parece que eso es clave, yo les agradezco muchísimo, voy a leer ahora un par más de comentarios. Leticia está diciendo, bueno, justamente tremenda la censura, es muy valiente esa periodista y todos los que se expresaron en esas condiciones de censura total. Tal cual, creo que la palabra es valentía, es agradecimiento, porque, ¿no? O sea, qué difícil estar en eso, donde te llevan preso, o sea, te llevan preso y andas a ver qué pasa con vos. Entonces justamente esto, ¿no? Con multas muy fuertes, digo, qué importante el rol de esta periodista, donde ella termina diciendo, porque podía haberse quedado callada, podía haber no dicho nada, incluso ella diciendo, me arrepiento de haber hecho propaganda al Kremlin, o sea, estaba confundida, o sea, me equivoqué, y por eso salí ahora a decir otra cosa, con un rol fuerte, una comunicadora importante, y a quien mucha gente le cree, y ella elige decir, yo estoy en contra de esto. Pudiendo estar mucho más cómoda, mucho más tranquila, nada, seguir con su trabajo y seguir cumpliendo algo, pero que iba en contra de su conciencia. Entonces creo que esto es re importante para destacar, para agradecer la valentía de estas personas, y bueno, y seguir, ¿no es cierto?, luchando por los derechos humanos, por las libertades,
por la libertad de expresión también en este caso, entender que impactan en el marketing, impactan en la comunicación, entender que ese impacto va a ser dañino para el consumidor, para el usuario, si se usa información para desinformar, para engañar a las personas, a los usuarios, a los consumidores. El rol del Estado es de proteger, de cuidar los derechos de los ciudadanos, de la ciudadanía, no prohibir ni restringir derechos a las personas. En todo caso, regular y que las propias empresas también estén a favor de la libertad en todas sus expresiones. Entonces, bueno, como les decía, ¿no? Como para cerrar esta charla de hoy, yo les quiero agradecer mucho, espero que les haya servido, que les haya interesado. Les dejo de vuelta la posibilidad de encontrar la información en los mismos sitios de la facultad. Me pueden seguir, yo no uso mucho Instagram, sí uso Twitter, y me hago cargo de lo que digo en Twitter. Me pueden encontrar en Twitter, yo les voy a dejar acá mi usuario, que es vir-, a ver si lo puedo escribir, _Marturet. También me pueden, si no, seguir por LinkedIn, donde yo también converso y comento de las charlas que doy, también lo hago en Twitter, así que si ya me siguen en Twitter es suficiente, como Virginia Marturet. También las charlas que doy y las presentaciones y los congresos que armamos en el exterior, algunos son en inglés, pero bueno, también esas investigaciones las comparto con el resto del mundo, generalmente salen desde la Universidad de Berkeley, con lo cual también ahí pueden buscarme. Y bueno, quedo en contacto, agradezco, gracias por los comentarios que me están dejando, me alegro que les haya resultado interesante, que se hayan quedado este tiempo. Son 2 horas y es como que a veces es un montón de tiempo, a lo mejor ya están cansados de todo el día, pero bueno, les agradezco mucho su tiempo, su participación. Como recomendación final esto, sigamos aprendiendo, sigamos educándonos por nuestra libertad, no nos dejemos convencer con falsas promesas de protección. Creo que qué mejor que nosotras mismas nos podemos proteger, educándonos, capacitándonos. Y bueno, voy a volver a dejar esta frase final de Voltaire, que amo, como para despedirme, qué mejor que él sea quien diga lo último. Y bueno, nada, despedirme hasta la próxima, nos seguimos viendo. Cualquier duda me encuentran y lo conversamos, lo consultamos, estoy para servir en lo que sea necesario. Pero bueno, me despido entonces, sí, como les decía, con estas últimas palabras de Voltaire. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Por eso, por cuidar y velar por nuestros derechos, no es necesario ser abogada, ser abogado para defender nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanos del mundo globalizado. Entender que tengamos mayor comunicación nos facilita y podemos ver lo que no queremos que nos pase, ¿no? Vemos lo que pasa en otros países del mundo y saber que eso no está bueno, y si no queremos no queremos que eso pase, unirnos en pos de nuestros derechos. Otra cosa que se lleva en esto de que ningún derecho o libertad está por sobre la de otro, no se limitan, sino que conviven. Así que bueno, con esas recordatorios, romper esos mitos, bueno, les agradezco de vuelta a todos su tiempo, muchas gracias a cada uno de los comentarios que siguen dejando, y bueno, buenas tardes, buenas noches, y sigo a disposición para lo que quieran. Nos vemos la próxima.